Gente de popticular.com, Mauricio Ginestra por aquí. Ando en la calle en Miami haciendo mil cosas, pero no podía dejar de hacerles este intro sobre Sally. El documental de National Geographic, Sally, cuenta la historia de esta mujer, la primera estadounidense en viajar al espacio, y cómo, pues, a raíz de esto se convirtió en una especie de ídolo, pero paralelo a eso tuvo que esconder muchos detalles de su vida personal por miedo a señalamientos y miedo al que dirán. Es una historia conmovedora, es una historia de superación, una historia muy bonita y una historia que los latinos más que nunca hoy necesitamos escuchar. Cómo no prestarle atención al ruido de alrededor y enfocarte en una meta y enfocarte en lo que quieres lograr, y al mismo tiempo el precio que eso acarrea, ¿no? Está muy interesante, está muy sentido este documental. Por favor, no se pierdan mi entrevista con Cristina Costantini, productora y directora de esta historia maravillosa. Su mensaje a los latinos, su mensaje a las mujeres y su historia también, ¿no? Porque ella es la que está detrás del documental de Karol G. Mañana fue muy bonito, que está disponible en Netflix. Y cómo este hilo conductor de contar historias poderosas e inspiradoras de mujeres ha sido algo que la ha llevado a lo largo de su vida. No se pierdan esta entrevista por aquí, por popticular.com. Gente de popticular.com, Mauricio Ginestra por aquí, feliz de hablar con Cristina Costantini, una mujer que no solo se ha encargado de contar historias, sino de contar historias inspiradoras de mujeres que tienen mucho que decir y que han sentado un precedente en el mundo, en el arte, en la cultura, en el entretenimiento y en tantos otros ámbitos. Cristina, qué honor. ¿Cómo estás? No, no. Gracias, ¿cómo estás? El honor es Fel- mío. feliz de hablar contigo porque tengo rato escuchando tu nombre por varios proyectos, y cuando me enteré que estabas detrás de este, dije, pero por supuesto que voy a hablar con ella. Eh, Cuéntame un poquito cómo llegó la historia de esta mujer, de Sally, a tus manos, y cómo fue ese proceso para ti. Bueno, Sally era una héroe para mí cuando era niña, y creo que era simple, era como, si una chica, una mujer puede hacer esto, quizás yo puedo hacer cosas grandes también. Y creo que para muchas mujeres esto fue, esto es that's the power of heroes, that's the power of icons, to have something that you can dream towards. But when I discovered the story of her life partner, her who she had kept secret until the day she died, I knew that there was a more interesting story, and I wanted to tell, who are our heroes behind all of the magic that and the history books, the social media. Who are they actually? And I just did a documentary about Karol G as well. And this film is a much different woman. They could not be more. They're complete opposites in many ways. But they are people who are trying to do big things and also lead their lives as real people behind the public image. So, it was a great honor, and, creo que voy a hablar en inglés, en español, los dos. Ah, soy la hija de un inmigrante, así que hablo como un second generation kid a veces, pero sí, creo que hicimos este documental para cualquier persona que haya tenido que esconder parte de sí misma para alcanzar, para sus sueños. Y esto es una historia muy universal. Eso te iba a decir, lo importante que es contar esta historia, porque no solo está el aspirational component Ujú, de esta mujer que tuvo un sueño y lo consiguió, sino también el componente de callar tu propia historia, de callar tu historia de amor ujú. por miedo a lo que puede pasar, ¿no? Y a ser condenada públicamente en su momento, que creo que es algo tan necesario, sobre todo hoy en día con lo que estamos viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo sientes, sobre todo Sí, como hija de inmigrante? exacto, creo que esta es una historia universal ahora, en 2025, y creo que hay en la comunidad latina. Muchas personas tienen que esconder algún parte de sí misma, y hay mucho dolor de esta experiencia, y puedes ver en nuestro documental el daño, the pain that this causes a person to hide part of themselves, to not be able to live who they are. And I think it's,
we need to build community now, and we need to tell these stories. These stories aren't new, but I think it's a very relevant story for the Latin community. Um, Bueno, this somebody having to hide something. So these are difficult times, but I think it's time that the Latin community needs hope now more than ever. así es, definitivamente. Y hablando del Latin Community, hablaste de Carol G y me encanta porque precisamente por eso te presenté de esa forma. Yo creo que son dos mujeres totalmente diferentes, pero que al final del día tienen ese drive y ese determination de make things happen y lo han hecho, ¿no? Carol G lo está haciendo de forma maravillosa y bueno, por supuesto, Sally lo hizo en su momento. También esa parte, contar las historias de mujeres, porque creo que no es solo latinos, es también mujeres y ver lo que las mujeres han hecho no desde hoy ni desde hace 2 años ni 5, desde toda la vida. ¿Qué tan Sí. importante ves eso también? So yeah, I think it's an exciting time to be a Latina, but it's scary as well. I think many Latinas are, the center of their families, holding everything together, and it's a tough time. But that's the reason that it makes me so excited to tell these kinds of stories about hopeful figures, people who have pushed through. I think we need heroes to look up to and heroes to show us what we can do. But it's also important, I think, to know that these heroes are not perfect. So in Mañana fue muy bonito, you see a flawed woman, and a hero, but somebody who's doing complicated things, and she's breaking down, she's in tears for half of that film. It's not easy to do big things at this scale, and I think that oftentimes social media or the history books will paint something uh as if you just try really hard, you can do big things, and it's more complicated than that. And I think that that's what both of these films show. And it should be said, Carol G loves space. Carol's a huge fan of space. So we went to NASA together on her tour, which is in the You film. go. Um, she just released a song where she talks about NASA in the lyrics. um But yeah, the two women could not be more different in most ways. Definitivamente es así. After you're done with a project like this, después que terminas un proyecto como este, ¿cómo sientes que Sally te cambia a ti como storyteller y como mujer? ¿Cómo sientes eso? Yeah, I think nowadays, well, I would say before 2 days ago, I was thinking about this a lot. Where all these crazy things are happening in our country, and was asking myself a lot, where are all the brave people? Who's going to stand up to this? And I look at Sally and the ways that she fought, and the ways that she was brave, and the ways that Carol is brave, and the way that Carol has fought, and it's given me motivation. It's given me encouragement. I think courage is contagious, and seeing what they do, telling stories of people who've been brave enough to live as authentically themselves, gives us each a little bit of courage to do the same. And I think we all need courage right now. We all need courage and we all need stories like this and storytellers like you, my dear. Thank you so much. Thank you, Thank you, Mauricio. because It's an honor, a es- privilege to meet you. y esto es tan necesario que se cuente e historias, más historias como esta. Así que tenemos que estar pendientes de lo que hagas y que este sea solo el comienzo de hablar realidades al mundo a través del arte y a través del cine. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias.